al balotaje vamos Milei y nosotros. Ajá. Eso no tengo duda porque el gobierno, la situación económica es muy mala y va a terminar siendo muy castigado. Nuestro invitado en Cocina Política de hoy es, como lo están viendo, el señor Ricardo López Murphy. Mira, hay unos datitos para arrancar así. 10 de agosto, o sea, leonino, y 7 de agosto, bienvenido a nuestro club de no queridos leones, pero más sos una cruza explosiva, porque el López Murphy, bueno, pará, tenemos el nombre que después lo vamos a hablar, pero descendiente de vascos e irlandeses. ¿Qué mezcla es esa? ¿Qué da como resultado? Da una persona muy tenaz, Uh-huh. muy firme en sus convicciones y bueno, con mucho sentido del humor. Los irlandeses tienen mucho sentido del humor. Uh-huh. Y te llamás Ricardo Hipólito, obviamente en alusión a eso tiene una explicación política. Sí, eso fue por Ricardo Balbín, que además fue mi padrino. Uh-huh. Él estaba preso en ese momento por sus opiniones, era el jefe del bloque de la oposición y porque no le gustaba al gobierno la opinión, lo puso preso. Mi padre, como una forma de protesta, me puso ese nombre y para que nadie se confundiera a quien hacía alusión Ricardo, puso Hipólito. Quedaba clarito. ¿Y vos a tus hijos qué les pusiste? No, bueno, puso mi mujer. Ahí está el tema. No, pero son nombres que, bueno, Pablo Daniel es el primero, Analía Elena es la segunda y Ezequiel Tomás es el tercero. Sin peso político de por medio ahí. No, yo diría, a ver, yo llevo muchos años casado. Una de las cuestiones que ha sido favorable a eso es que, salvo que sean cosas muy delicadas, yo trato de que acordemos. Y para mí no era de vida o muerte el nombre, y bueno, si eso le daba un placer a ella, se aceptaba. Bueno, mientras seguimos conversando, te contaba que los invitados tienen a cargo la picada. Tenemos que ver tus dotes de cocinero fácil, porque la picada es tarea sencilla, sí las hay, pero ver cómo te desempeñas. Decía Ricardo, primero, ¿por qué te bajaste la candidatura a jefe de gobierno porteño? Bueno, hubo dos razones que son fáciles de explicar. Una, no tenía recursos. Y eso, hay un punto donde la falta de recursos económicos se vuelve, por ejemplo, toda la ciudad estaba llena de carteles de los otros dos candidatos y yo no tenía recursos para... Teníamos mucha gente, pero no teníamos recursos. Y eso, hay un momento donde hay que tomar una decisión. Ya nos estábamos endeudando, o sea, estábamos gastando dinero que no teníamos. Entonces yo ya sé en qué termina eso si no actuamos. En segundo, tuve una larga conversación con Patricia, donde ella me planteó que ella iba a apoyar a uno de los candidatos y que ella, conociéndome, sabía que yo iba a ser muy agresivo y que eso ya la interna nacional era muy dura y que si yo agregaba otro problema, otro conflicto adicional, eso ella creía que iba a dañar y que en particular iba a dañar mi relación con ella. ¿Ustedes son amigos, más allá de la política? Ajá. De muchos años. Antes de haber compartido gabinete con De la Rúa sí, como presidente. Claro. Yo tuve que ver en una cosa que es la conversión de ella a ideas liberales. O sea, yo fui uno de sus... A ver, contame de eso, porque es uno de los puntos por los que la critican. Dicen, empezó siendo montonera, ahora pasó para el otro lado. No, pero eso surge también, hay que ponerse en el momento de la historia. O sea, se derrumbó el muro de Berlín. Y entendamos una cosa, se derrumbó para allá, no para acá. O sea, el sistema que colapsó es el otro. Y hubo una lectura inteligente de lo que estaba pasando en Cuba, de la tragedia en Cuba, y hubo una visión, una revalorización de las sociedades abiertas, de las sociedades libres, y también de la eficacia de la economía de mercado. Y bueno, en ese proceso de discusión, yo creo que también ayudó mucho el affair Chabran. O sea, yo creo que ella quedó muy choqueada por el episodio ese. Yo en ese momento decía de periodista. Yo estaba en un programa de Radio Mitre a la tarde como columnista con Tete Custaró.
Y bueno, ella era diputada nacional y a veces hacíamos entrevistas y ella después quedaba, seguíamos charlando y en esas charlas, bueno, yo no digo que yo la transformé, pero tuve influencia. Aportaste tu granito. Sí, y eso se acentuó, por supuesto, durante el gobierno de la Alianza. Y ella finalmente fue mi candidata a jefe de gobierno cuando yo fui candidato a presidente. Y luego interactuamos durante muchos años en una organización que es la Red Liberal de América Latina. Que ella, este cuento es famoso porque en una reunión de esa fue donde ella lo rescata a la nata. Que lo sí, claro, en Venezuela, es verdad. La Red Liberal de América Latina, yo fui presidente de la Red Liberal y Patricia la integraba. Y ahí combatimos contra todas estas dictaduras como la venezolana, la nicaragüense, la cubana. Y en ese proceso, bueno, hemos formado parte de esa corriente. Yo tenía con la Fundación Cívico Republicana un curso para formación de dirigente entre el 2004 y el 2015. Y una de las que asistía a dar sus clases era Patricia. O sea, participaban líderes de la oposición. La idea mía era que formáramos una oposición lo más preparada e inteligente posible, que formáramos cuadros jóvenes. Y yo organizaba esos seminarios que duraron muchos años, sobre todo los problemas de la realidad nacional, defensa, relaciones exteriores, transporte aéreo, energía, seguridad. Sí, son todos temas que requieren de conocimiento y preparación. Bueno, ¿no? Y eso me daba la oportunidad a mí de interactuar, y ella venía a discutir muchas veces la reforma política, como nosotros tenemos un problema de representatividad. Teníamos y tenemos, seguimos teniendo, ¿no? Se ha ido agudizando. Sí. Sobre todo por la práctica clientelista que ha destruido las fuerzas políticas. O sea, el partido se ha vuelto un partido del poder. Entonces, en ese momento nosotros reflexionábamos mucho sobre las reformas que había que hacer, no solo en materia económica, sino en todos los temas del Estado. Y ahí nuestra relación se fue. No siempre estuvimos de acuerdo. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con el gobierno Juntos por el Cambio en el 2015. Más allá que voté, yo no estaba de acuerdo con el programa. Creí que iba a fracasar, como finalmente fracasó. Pero digo, hemos venido interactuando hace muchos años intensamente. Con esa relación imagino que ya tendrás en mente, o ella tendrá en su mente, mejor dicho, porque va a ser, si gana y es presidenta, ¿qué lugar ocuparías en un gobierno? No, yo lo que he dicho que yo estoy disponible. Ella me ha pedido que sea el vocero en relaciones exteriores, defensa, seguridad e inteligencia. Lo hago. Trato de ser lo más cauto. Hoy hablé por esta locura que se le ha ocurrido al presidente Fernández de sumarnos al BRIC y a un país que agrede a países pequeños y los invade, y a un país como Irán, que ha sido el responsable de los atentados en la Argentina. Entonces nosotros no podemos estar ahí. Ese es un vecindario que no nos podemos ir. Y bueno, ahí me pronuncio. En general, trato de que hagamos pronunciamientos lo más prudentes posible para no desorganizar. A mí me parece que en este momento la sociedad necesita escuchar con mucho cuidado cuáles son nuestras posiciones, no estar atosigándola con declaraciones altisonantes todos los días. Bueno, te desafío y seguimos charlando, nos tomamos un pequeño recreo. Sí, eso lo voy a probar porque es muy bueno. A ver, vamos a ver cómo se corta. ¿Tenemos teoría de cómo se corta la picada? No. ¿Cómo sale? Bueno, a ver. ¿Cocinás algo? A ver, ¿qué haces? No, pero voy a ser franco. A ver. A mí me encanta la picada. Sí. Pero tengo restricciones. Como todos hoy en día. Por cuestiones de salud, de peso, de colesterol. Claro. Entonces, a mí me encanta esto, pero... Bueno, esta es la oportunidad perfecta para decir, no podía despreciar, me invitaron. Sí, la voy a aprovechar. Obviamente, como corresponde. Nunca desaprovecho las oportunidades. Además, creo que la vida es un poco oportunidad. O sea, no es solo la virtud, hay que tener fortuna. Y la fortuna es tener oportunidad.
Ujú. Uno tiene que educarse. Ahora, el éxito no es simplemente el insumo que vos ponés. Tenés que tener un elemento fortuito, algo Ujú. favorable. Una cuota de suerte siempre tiene Claro, que estar presente. eso lo decía Maquiavelo, virtud y fortuna. Ajá. O sea, hay una parte de virtud y otra de fortuna. Bueno, vamos a ver cómo te va con. Yo ya voy probando algo, pero vos cortá, así doy, que arrancamos nuestro truco. Una sola regla y es mostrar las cartas al final de la mano, nada más. Y empezás haciendo mano vos, ¿te parece? Me parece bien. Bueno. A ver si Maquiavelo está de mi lado. Arrancás vos. Envido. Vamos a medir cuán mentirosos sos. Quiero. 23. Excelentes son. Ahí ya te di la pauta que acá la gran mentirosa está de este lado. Bueno, a ver. 23 es... A ver, deducción. Un ancho falso. Un ancho de copa. Mira. Ahí te puede quedar un 23, un 2. Y voy a tener que hacer primera aunque me cueste. Es cierto. Sí, porque primera vale. Así que un 7 de oro es... Y a ver si acá logramos que salte... ¿Qué te puede quedar? ¿El 2 te puede llegar a saltar con este 11 de copa? Me salta. A ver. Ahí están sobre la mesa. Muy bien. Y para El que 2 no de perdamos copa ahí tiempo. sobre la mesa. Y, no importa, ahora lo vemos. ¿Qué era? ¿Qué es? Un 6 de oro. Un 6 de oro, pero ¿y vinimos jugando callados, che, hasta ahora? Y yo sí. ¿Vos sí? ¿Y si yo te digo truco? No. ¿Cómo que no? ¿No te vas a arriesgar? Mirá que era mentiroso, había arrancado... No me voy a arriesgar porque ya gané 2 puntos. Muy bien, qué Y conservador, 0-1. qué conservador. Y hiciste bien en no aceptar, yo tenía un 12 de espada, Claro. así que ganaba, pero tu cálculo es correcto, 2 para vos, 1 para mí. ¿Sos Ah. conservador en general en las elecciones? Decía, veníamos gastando en la campaña y estábamos gastando más lo que no teníamos y era momento de cortar. A ver, ¿Cómo te manejas? yo creo en la sabiduría acumulada. ¿Qué es ¿Qué quiero eso? decir A ver. eso? a ver. Que yo miro lo que hace la gente que ha sido exitosa, los países que han sido exitosos. Miro la sabiduría acumulada de la humanidad. Yo, por ejemplo, el primer economista fue José, el que asesoraba al faraón. El que le decía, en las épocas prósperas guardá y compensá con eso que guardaste en las épocas adversas. Ujú. O sea, vos tenés que tener para aguantar los malos tiempos. Si Ajá. guardaste en los buenos tiempos. Si Claro. no guardaste, la pasás muy mal. Ajá. Y yo creo que ese es un buen consejo. Yo no sé si es conservador. Yo miro la sabiduría acumulada. A lo mejor eso... creo que hay una dosis en la vida de innovación, de creatividad, pero Sí. hay mucho... Uno para meterse en una innovación tiene que ser muy claro el caso. El momento de riesgo, decís vos, el Eh, nivel te- de riesgo... Yo tomo riesgos cuando creo que es muy claro el caso, no era con el 6, Ajá. y lo hago cuando no tengo más remedio, porque también puedo estar atrapado. Ujú. Pero si no, yo actúo con esa lógica de que el otro sabe igual que yo el juego, tenemos la misma información, entonces no te conocía, pero me imaginé que 6 no era. Y una claro, no podía ser. Y decime, y viste que el truco se asocia, lo decimos siempre, se asocia con la mentira, con tu forma de ser y funcionando en política hace tanto. ¿Cuánto hace que estás en política? Ahí te puedo hacer un cuento buenísimo. El otro día en el acto de Córdoba, lo hice hoy en la reunión de Juntos por el Cambio, en el acto de Córdoba vino un señor pelado, yo le dije que era igual que Ernesto Grindetti, y se enojó Néstor, un hombre grande. No quería que le dijera grande, pero un hombre grande con un chico de unos 14 años. Dice, vengo a escucharlo con mi nieto porque mi papá me traía cuando era chico a escucharlo. Sí. Entonces, dice, me traía porque ustedes decían que era el pico de oro de la Juventud Radical en la fórmula Balbín-Gamón del año 73. Entonces, bueno, yo escucho, y estaba al lado mío un dirigente del radicalismo, importante, diputado nacional,
Y me dice, Ricardo, no se enoje, pero mi papá me traía a escucharlo en el año También, 88. bueno, basta, claro. Digo, bueno, basta, me van a hacer tu Tutankamón. Claro, ¿qué pasa? Entonces, ahí lo simpático que conté hoy es muy divertido. Toda la gente me quiere jubilar, geriátrico y todas esas cosas, me dicen en Twitter. Pero yo no me preocupo, yo nado 4.000 metros diarios, me siento muy bien. Mirá. Me autopercibo 20 años más joven. Eso es la clave. Esa es la clave. Bueno, eso me trae Quiero ver alguna cuánto- historia, porque fíjate vos, estaba con esto, yo en la televisión diciendo Sí. esto en los programas, un domingo a la mañana, mientras desayunábamos el diario, mi señora me preguntó, ¿y a mí cómo me percibís? Y ahí dije, no, más joven. Obviamente, Claro. mucho más joven, como desde que nos conocimos. Pero así que nadás 4 kilómetros por día. Bueno, los que puedo, que no son todos los días, ¿no? Bueno, pero no es poca cosa. No, sí, eso está chequeado, ¿eh? Bueno. Después voy a contar una anécdota sobre eso. Bueno, bienvenida. Arranco con envido para no Sí. perder la costumbre. Envido de nuevo. Y mira, en 2 manos, sí quiero. A ver, me vas a correr con 25. 29. No son 4 puntos así de fácil. 1, 2, 3, 4. Qué mal. Soy muy mala jugadora, además. Y ahora quedo escrachada. Sí, me parece que está complicado. Bueno, ¿es verdad que primera vale un montón? Sí, por estos fueron 4, ¿no? Sí. ¿Como para poner el ancho espada? Upa. Y sí, era lógico, un 4 de copa. ¿Hay algún 4 de copa en la política argentina? ¿Tenés identificado un 4 de copa? No, como en todo hay gente con bastantes virtudes. Yo ayer escuché muy buenos discursos en el Congreso. Yo, por ejemplo, Por el tema de la ley de alquileres. Escuché muy buenos discursos. Ujú. Gente que había preparado muy bien su argumento. No necesariamente de tu partido, de tu fuerza, digamos. Sí. O todos yo los diría- que coinciden con tus pensamientos. No, yo diría en general hubo discursos que yo no coincido, pero estaban bien pensados. Ajá. Hay gente que es muy íntegra y muy valiosa, hay gente que yo creo que es sinvergüenza, que no coinciden los medios que declaran con su estándar de vida, hay gente que es charlatana, habla de lo que no sabe, hay de todo en política, no es muy diferente que la sociedad que somos. ¿Sí? No, claro, bueno, y justo nos tocó el ancho de espada y el 4 de copa, que son como los dos extremos, ¿no? Exactamente. Bueno, qué mal que estoy. Porque acá, tire lo que tire, 5 de basto, es, Truco. claro. Y mira, te voy a decir que quiero, porque total un punto más, un punto menos, esto va a ser una paliza histórica. Uy, 2 de espada, 7 de espada, qué lindo. Yo otro 10 de basto. Tantos 29, así que tenés tus 2 puntos. Fue una paliza, che. Fue un 8-1, una cosa muy parejita. Mencionaste recién la sesión de ayer y en el principio de la charla hablaste del tema de la negociación. No te olvides de comer. No me olvido, vos quedate tranquilo. Vos hablabas de la importancia de saber negociar. Ayer nosotros logramos ¿Cómo es el límite entre saber negociar y renunciar a algo? No, difícilmente a mí me veas doblegando en mis principios. Nunca me doblegué en mis principios. En eso, la herencia de mi familia, de mi papá, era inflexibilidad. O sea, él, en las cuestiones de principio uno no puede aflojar, era intransigente en eso. En las cuestiones éticas hay que ser intransigente, ¿no? Digamos, el radicalismo que yo viví era así. Se rompa pero no se dobla, ¿no? Bueno, eso quiere decir que vos no estás dispuesto a ceder en cuestiones que hacen al principio. No estoy dispuesto a aceptar una negociación delictiva o un chantaje. Estoy dispuesto a contemporizar. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A ver. Que yo me parezco mucho a eso, la formación política a la que pertenezco. El Partido Liberal de Alemania forma una coalición con el Partido Socialdemócrata y con el Partido Verde. El ministro de Finanzas, el dirigente máximo del Partido Liberal, me dice, no sabe el dolor de cabeza que tengo acá. Los verdes me quieren hacer cerrar las centrales atómicas y se nos cortaron los gasoductos de Rusia. Un disparate. Los socialdemócratas me quieren hacer gastar más en gasto social y tenemos el gasto bélico, porque con la guerra tenemos que subir nuestros arsenales.
Así que vivo todo el día angustiado, amargado, y a la noche a veces no puedo dormir. Pero a la mañana cuando me despierto digo, tenemos que seguir. Y me dice, ¿y usted? Usted no sabe lo que es la coalición mía, porque es todavía más diversa. Pero bueno, me dice, ¿cómo? Se rió mucho en la televisión. ¿Y cómo se mantiene ese ánimo a las mañanas después de las peleas que tiene por la noche con sus, digamos, socios, aliados? Claro. Y le digo, mire, a la mañana acá le tuve que hacer una cosa que el traductor se reía antes del ministro. Yo le digo, mire, yo tengo en mi mesa de luz la fotografía de Cristina, de Zanini. ¿Sí? Mira. Entonces a la mañana, cuando me dan ganas de mandar, miro la foto y digo, estoy en la coalición, lo tenemos que me quedo ahí. ¿Fue un error la interna tan cruda que tuvieron? ¿Fue un error haber ido una interna entre la interna es Reta y inevitable porque había diferencias de liderazgo, había matices que había que resolver. Sí. No es malo que haya competencia. La competencia es buena en economía y es buena en política. Por supuesto que hay que mantener las formas, pero usted hoy los ve a todos cohesionados, o sea, estamos totalmente cohesionados. Yo vengo de una reunión ahí, totalmente cohesionado, y fui uno de los oradores. Y se da una cosa, Ricardo, que vos decís, en la interna estamos todos juntos trabajando, pero en las primeras encuestas que se hicieron post-paso, se mide la migración de votantes, y Patricia es la que aparece con mayor migración de votantes. O sea, si uno toma el total de lo que obtuvo Juntos por el Cambio y hoy se vuelven a hacer esos números, hay muchos votantes de la Reta que dicen que no van a votar a Patricia y que están yendo para Milei, para Massa. En los estudios que vi previos a las elecciones, no daba una gran migración en las coaliciones. Cada uno mantiene su votación. Yo no creo que los votantes de la Reta tengan más afinidad con Milei o con el kirchnerismo que con nosotros. Eso no ¿Massa es el kirchnerismo? Bueno, pero esa coalición, Massa dijo que él está contra la ley de alquileres, ayer en su bloque defendía férreamente la ley de alquileres. Y es decir, eso es un desastre, es una coalición desastrosa. Desastrosa porque uno dice una cosa, el otro dice otra, son inmanejables. Ahora, las primarias son necesarias para resolver los liderazgos. Uno tiene que ser consciente que al final de la primaria lo que construye es un liderazgo y la convergencia. Y yo confío que nuestras propuestas, nuestros equipos, tener 10 gobernaciones u 11, no sé cuántos tendremos al final, 1000 y pico gobiernos locales y los 5000 funcionarios que se necesitan para cubrir todo el eso. Estado federal, me parece que no los tiene nadie nada más que nosotros. Eso es lo que yo creo. Sí. Ahora, es verdad, mientras te voy ofreciendo acá cartas de colegas de la política, es verdad, como dicen algunos, que Patricia, que están vaticinando, digamos, que va a haber balotaje y que va a ser entre Milei y Massa, porque dicen, Patricia es una versión light de la propuesta de Milei. Entonces, ¿por qué vamos a elegir a la que no va por todo? Yo no creo eso, primero porque la tradición política de Patricia, con todas las observaciones y críticas que uno pueda tener, es una trayectoria muy larga y ha mantenido una gran coherencia, digamos, en los últimos 20 años. Hemos tenido una gran coherencia. Por lo menos yo estoy muy seguro de los últimos 25 años. Entonces, me da la sensación que nadie la puede considerar light. Nadie puede considerar a la coalición que evitó que Argentina sea Venezuela light. ¿Comparada con Milei tampoco? Yo para nada, yo no creo eso. Yo veo en ella una postura, una familia muy bien organizada, una persona con una gran fortaleza emocional, con una gran resiliencia frente a la adversidad. Por supuesto que todos recibimos un shock el domingo a la noche. Eso te iba a preguntar, si había sido una sorpresa. Para ustedes sí, también. Para mí sí, y eso sí nos pone un problema. Ese es el verdadero problema. Yo creo que al balotaje vamos Milei y nosotros. Eso no tengo duda, porque el gobierno de la situación económica es muy mala y va a terminar siendo muy castigado. Lo que creo es que lo que nosotros tenemos que mostrar mejor son nuestros atributos, la calidad de nuestros programas, saber hacer una presentación en público de nuestras ideas, que son las que te formulé.
seguir los mejores casos que hay en el mundo, hacer eso con la mayor eficacia posible, no hacer invento. Vos me preguntabas, ¿dónde tomás el riesgo? Bueno, yo tomo el riesgo en cosas muy conocidas. Lo que yo conozco es lo que hacen los países de alrededor. Lo conozco muy bien. Conozco muy bien los casos de los países exitosos. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, mira, saca por favor una carta, porque hay un tema que es... Fernando de la Rúa. Mira, qué bueno, Fernando de la Rúa. Porque una de las preguntas que te quería hacer tiene que ver con lo que vos proponías en aquel momento en el que fuiste ministro de Economía de la Rúa por un rato, fueron 15 días, ¿no? ¿Viste la serie? ¿Viste 2001? No. ¿No te interesa? ¿O No, ¿Qué comentarios te llegaron? Los que me contaron me dijeron que habían puesto uno muy petizo. ¿En tu lugar? ¿Personificándote? Claro, muy petizo, eso no tiene nada que ver. Yo dije, ya me están tergiversando. Claro. Ya me están manipulando, Escúchame. me están estigmatizando. Sí. Cuando uno mira el gobierno de la Rúa y lo que eran las propuestas por las que a los 15 días saliste, digamos, te sacaron del cargo, no es muy diferente de lo que habla Milei hoy. ¿Es que la sociedad no estaba preparada en ese momento? ¿Qué diferencias había? Primero, en aquel momento nosotros recibimos un terrible shock, producto de la crisis asiática que nos derrumbó los precios de las commodities. Acuérdate que la caída de los precios de las commodities llevaron a la crisis rusa. La crisis rusa entró en default. Al entrar en default, el endeudamiento de todos los países emergentes se encareció dramáticamente. O sea, nuestros precios bajaban, nuestros costos subían. Ambas cosas voltearon a Brasil. Y la suma de esos elementos, la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasileña, fue como si nos pusieran un chaleco de fuerza que cada vez angostaba más su tamaño, como si yo te hiciera, digamos, como si vos quisieras que me pusiera el mismo traje con el que me casé. Le he agregado algunos kilitos a la zona abdominal. Entonces no podría. Lo que pasaba era que había un torniquete doble, decís vos. Se producía una contracción de nuestro producto potencial muy severa. Frente a eso, el país resistió varios años, porque varios años hizo el esfuerzo, esperando correctamente, a mi modo de ver, que las cosas cambiaran. Lo que nosotros proponíamos era un programa de corrección, de consolidación fiscal muy pequeño. No un mega ajuste como el que se habla. Para nada, no, era un pequeño, eran menos de 2.000 millones de dólares, era una cifra muy pequeña. Ahora, ¿qué procuraba eso? Procuraba asegurar el programa de financiamiento que teníamos con los multilaterales que nos habíamos bandeado y de esa manera facilitar la renovación de nuestra deuda. Eso era un programa menor que básicamente ajustaba los gastos de la rosca política. O sea, le habíamos... Por eso digo que a mí la verdadera me resistencia. No, vos viste que yo te dije no quiero ver la escena. Yo cuando me estigmatizás, me tergiversás, ya no me interesa. A veces es que son mentirosos. Entonces, yo conozco muchos mentirosos, nadie ve el programa. Vos no sabés la cantidad de vistas que tiene el YouTube con mi discurso. La gente cuando escucha el discurso y después ve lo que dicen que yo iba a hacer, se da cuenta que no es cierto. Me han tergiversado, me han estigmatizado. Ahora, Argentina estaba bien organizada, tenía un shock terrible. El problema de hoy no es ese. Argentina fue terriblemente desorganizada del gobierno de Néstor Kirchner y hoy es un caos con 25 tipos de cambios. ¿Vos decís desde el gobierno de Néstor? Porque los que hablan dicen, no, el gobierno de Néstor fue muy bueno, los problemas empezaron hacia la mitad del primer gobierno. Yo creo que el peor gobierno fue el de Néstor. ¿En qué sentido? Fue el que desestructuró la economía argentina. La economía argentina rompió su organización en ese momento. Lo que pasa es que hubo circunstancias extremadamente favorables, que no las hay ahora. Entonces ahí uno los ve a los Kirchner en su verdadera dimensión. ¿No viste que ella está desaparecida? Tiene miedo, no quiere aparecer en público, se anima a poner las caras por el gobierno que nos legó. Ella nos trajo a Alberto Fernández. Lo tenemos ahí de la Rúa, pobre que quedó colgado. Sí. ¿Cómo crees que lo va a recordar la historia? Porque esto que vos decías, hoy si uno lee las crónicas de la época o las opiniones de los que estuvimos en ese tiempo, digamos, de los que vivimos eso, es una cosa.
Pero la historia de acá, A ver, 50 años, ¿qué dirá? vamos a poner la historia de Fernando de la Rúa. Él había sido un extraordinario estudiante. Fue medalla de oro en su colegio secundario, fue medalla de oro en la Universidad de Córdoba, fue el profesor titular más joven de la Universidad de Buenos Aires, era una eminencia. Fue un gran senador de la República y fue un gran jefe de gobierno. Gastaba muy poco dinero en la ciudad. Eso, si uno compara los presupuestos, dice, ¿cómo hacía de la Rúa con tan poca plata? Cuando llega al gobierno nacional, yo creo que él tenía una expectativa, que no la tenía yo, de que las circunstancias, esas circunstancias tan adversas, iban a cambiar. Eso ocurrió, pero un poco después que él dejó el gobierno. Yo creo que la crisis que tuvo Argentina en ese momento necesitaba un liderazgo de otro estilo. O sea, él era un hombre preparado, razonable, de una vida muy ¿Austera? Cuidadosa, pero me da la sensación de que las circunstancias que vivía Argentina eran tan adversas que necesitaba un liderazgo de él mismo. No podía, a mí me lo dijo varias veces, no puedo creer que tengamos tanta mala suerte. Y eso lo conmovía, porque él se daba cuenta de las dificultades que había en la sociedad. Ahora, la sociedad, incluso el gabinete, se daba menos cuenta que él. O sea, no todos, ahí Patricio era Paola Arena, el otro era Danini, se comportaron muy bien, ¿verdad? Pero hubo gente que en ese momento no se animó a sostener lo que, como dices tú, era un programa muy razonable, era un programa muy educado, era un programa muy bien hecho, porque no exageraba. ¿Por qué no exageraba? Porque Argentina estaba bajo un shock externo. Si vos sacabas el shock externo, Argentina iba a navegar y hubiera sido un éxito extraordinario. ¿Y cómo te imaginas un país gobernado por Milei? Lo has compartido con él en la Cámara de Diputados, supongo debates, lo has conocido, digamos, desde ese lugar. Pero ¿qué Argentina te imaginas con Milei como presidente? Es que no lo veo porque yo creo que vamos a ganar nosotros. Eso está muy bien, así supongo que uno tiene que estar convencido para poder avanzar. Es que yo creo que llegado el momento, la reflexión de estos 60 días, el grueso de la opinión pública va a mirar quién le preservó la democracia, quién tiene los cuadros, quién tiene la capacidad de gobernar un país tan complejo, en una situación tan compleja, y me parece que nos va a dar la oportunidad a nosotros. Malamud publicó una nota súper interesante analizando... yo me como todo. Sí, dale, porque yo así aprovecho a hablar. Analizando el fenómeno de Milei, y habla de presidentes. Él dice que en la historia no hay un presidente en la Argentina que no tenga, con un tercio, que es lo que podría llegar a alcanzar en el Congreso Milei, pueda tener el escudo contra el juicio político que necesita y la capacidad de negociar y tejer alianzas con otros, que no termine el gobierno. ¿Te imaginas un panorama así de complejo si efectivamente Milei llegara a ser presidente? Me parece ¿Es alguien que con quien se puede negociar? La sociedad va a pensar en ese tema. Esa reflexión de Malamud va a ser corriente, va a estar en todo el sustrato social. Pero por otro lado, la sociedad está recontra podrida del gasto de la política, de la falta de atención de los políticos hacia sus problemas. Hecho propuestas muy precisas. Yo tengo una propuesta muy precisa de cómo ordenar eso. Volver al Congreso, a las legislaturas, a los consejos deliberantes que había bajo los presidentes constitucionales Arturo Frondizi y Arturo Illia. Nadie ha hecho esta propuesta. ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué es? Bueno, en esa época la política era mucho más austera que ahora. Se produciría una reducción de costos dramáticos. O sea que vos, más allá del tema de la reducción de ministerios, ¿crees que deberías haber una reducción en el costo, en el gasto del Congreso, digamos? Ejemplaridad. Lo que no estoy de acuerdo con Patricia es que ella quiere vivir en su departamento. Ajá. Que es un departamento modesto ahí en Beruti, que tiene hace muchos años. Siendo presidente no lo va a poder hacer. Por eso es el único tema que hemos discutido fuerte. Bueno, si ese es el único tema. No, pero es cierto que es un bien. tema delicado, porque ella quiere dar una señal de austeridad y ascetismo muy grande.
y dar el ejemplo, pero yo digo, Olivo no existe porque sí, es una residencia preparada, porque no tiene que recibir a otros mandatarios, tiene que recibir embajadores, tiene que hacer rondas de ministros con los diputados, con los senadores. La custodia, vos pensás que la cantidad de custodia, los granaderos, cómo hacer los caballos ahí adentro, es un caos sería. Un caos lo que viven en Beruti. Entonces, ese punto no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede vivir en Olivo y en vez de convertirlo en el refugio de las 1001 noches, hacer una residencia presidencial austera, razonable, como hay en los cuarteles militares. Yo tengo otra propuesta, que el presidente, en vez de hacer como hace Mayra Mendoza, que no arregla los hospitales de Quilmes y se va a atender en el hospital austral, que ella tome la decisión de hacerse atender en el hospital militar, o en el hospital naval, o en el hospital aeronáutico, como que es lo que hacen, o en el Churruca, que es lo que hacen los presidentes en Estados Unidos. Ahí tenemos un ejemplo. No voy a ir a otros lugares que los que me custodian. Los granaderos y la policía y la gendarmería. Vos te invito a dar vueltas a ver si sale una letra, es un tutti frutti rapidito con un disparador y vemos qué tema te toca. Lo segundo, eso que dije no lo dije por oportunismo político. Yo estoy convencido que en estos 60 días la gente va a reflexionar. Va a reflexionar cuidadosamente. Una cosa es ir a protestar en las primarias contra lo que a uno no le gusta y que no entiendo. Otra cosa es atar el destino del país a algo que no se conoce. Ahora hay 11 millones de personas que no fueron y hay 30% de los que sí fueron y optaron por alguien que está diciendo vamos a ponerle una bomba al Banco Central. Bueno, nosotros no le vamos a poner bombas a nadie. Vamos sí a racionalizar el exceso de gasto que el mismo trajo. Vamos a volver a un gasto que sea pagable, sostenible y consistente con el crecimiento. Vamos a reducir dramáticamente la inflación, que es un impuesto brutal a los más pobres de la sociedad, y vamos a darle espacio a la expansión del sector privado. No es verdad que Argentina, como era el caso en el shock que enfrentó el presidente de la Rúa, se contraía nuestro potencial. El año que viene Argentina va a estar en superávit en cuenta corriente. No va a tener no necesita hacer un ajuste global, necesita corregir los excesos del sector público y expandir el sector privado. Y hacer ambas cosas, expandir el sector privado y corregir los excesos del sector público. A ver, te invito a dar... Y sabemos cómo. Eso te iba a preguntar, a ver qué disparador nos sale, porque te quiero preguntar algo puntual de la inflación antes de terminar. Sí. Tenemos un montón. Comercio internacional, corrupción, candidaturas, crisis, campo. ¿Cuál es el rol del campo en la Argentina? ¿Por qué pasamos de ser pro campo o anti campo? ¿No podemos encontrar algo? Yo diría la excesiva discriminación al campo, que tienen un potencial enorme, nos produjo un daño muy grande, porque esa discriminación se la ha hecho con un gran atraso cambiario. Y eso hace que nuestra industria sea incapaz de proveerse la divisa a sí misma, porque no puede competir. Entonces, el día que tenemos una sequía, como no ahorramos, ni tenemos actividades competitivas, tenemos un ahogo brutal. Vos dijiste, Ricardo, referido al tema de la inflación puntualmente, que es sin duda el mayor o el más urgente problema que tenemos ahí a la vista, que ustedes lo van a corregir y saben cómo hacerlo. No va a faltar quien diga, pero si Macri gobernó 4 años, dijo que venía con el mejor equipo de los últimos 100 no sé cuántos años y que la inflación se manejaba de taquito y acá estamos. Yo no participé de ese gobierno y fui muy claro, eso se puede ir porque yo voy contra mi récord, o sea, todos mis archivos están todos. Yo tengo 50 años de vida pública y ahora con los videos está todo. Pueden ir a ver los videos de febrero del 16 donde yo explico por qué iba a fracasar ese programa. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, como vos me preguntaste, es una cosa ultra segura, no fracasó nunca que se lo ha hecho. Un banco central autónomo que su único activo va a ser comprar divisas, no va a vender divisas, va a comprar todo el tiempo.
Para eso hay que tener excedente en cuenta corriente. Tenemos que tener mucho más exportaciones que importaciones. Es inevitable porque nadie nos va a prestar. Vamos a tener un sector público en superávit. A Argentina le hace mal la deuda pública, tiene que bajar su deuda pública y eso va a crear espacio a la inversión del sector privado. ¿En cuánto tiempo se logra eso? ¿En cuánto tiempo bajas la inflación? Inicialmente tenemos que hacer, como decía Rogelio Frigerio, el abuelo, tenemos que hacer un sinceramiento. O sea, el país necesita sincerar sus variables. El primer sacudón va a ser sincerar. Los precios tienen que dejar de ser mentirosos, toqueteados. Ahorita los precios suben 25% y ellos dicen que tenemos un control al 5%, que tenemos tipo de cambio, 20 tipos de cambio. Hay que terminar con todo eso. Los primeros meses van a ser de saneamiento y sinceramiento. Yo diría, después de ese saneamiento inicial, vamos a intentar el proceso. ¿Y tenés margen social que tolere? Hoy la ciudad, por ejemplo, está sitiada con piquetes, cortes. ¿Qué margen tiene un gobierno no peronista para hacer ese tipo de...? Total. Nosotros, el país necesita orden y gobernabilidad. Digo, estamos viendo con los piquetes y con los saqueos por otro lado, pero ¿no? Fíjate que son saqueos, no son saqueos de necesidad, son saqueos de robar en banda. Son bandas organizadas que van a robar. Ahora, ¿organizadas por quién? ¿A quién beneficia algunos esto? de los que han descubierto son ladrones profesionales. La policía descubrió uno que tenía como 8 armas y 2 entradas a prisión por robo. Ese era uno de los que lideraba los saqueos. Vos no ves un fenómeno social de masas en las calles de hambrientas, no es verdad. Esos son grupos organizados que están generando el caos. Y están generando, yo diría, la hipótesis de que Argentina entra en anarquía en un gobierno fallido. ¿A quién favorece eso? Yo creo que básicamente al crimen organizado y al narcotráfico. Pero no hay políticos que ganen, no hay partido político. Yo no lo veo, que gane yo con no esto. creo que a nadie favorezca, probablemente a los grupos más insurreccionales, pero yo no le veo ninguna posibilidad. Los grupos de extrema, los proyectos que han tenido en el mundo fracasaron. El muro de Berlín se cayó para aquel lado. Entonces vos vas a Cuba, por ejemplo, ayer en la discusión sobre la ley de alquiler, yo decía, ¿dónde uno ve el más grande crisis de vivienda del mundo? En Cuba. Está todo destruido. En Cuba está toda descapitalizada. Se han empobrecido de una manera terrible. ¿Vos elegirías ese camino o elegirías el camino de los países prósperos? Yo, como Alberti Sarmiento, miro los prósperos, no los que le va mal. Ha sido súper interesante tenerte hoy acá. Muchas gracias. Muy Y bien la comí todo. picada. La paliza en el truco quedará para la memoria. Creo que Bueno, vas ahora encabezando. Y ahora, cuando terminamos de grabar, Te corto un pedacito porque vi muy que te bien. gustaba más. Me encantó ese queso. Gracias por habernos visitado, Y te Ricardo. corto también un... Salame, hacemos 1 y 1. Ahí está. Muchas gracias.